como un mes después, yo ya me había olvidado completamente de que había mandado la postulación, me llega un correo y me dice, urgente, invitación de entrevista. El cómo tenemos que enfrentarnos también a nuestro síndrome del impostor, o sea, porque lamentablemente estaba presente. Una manera de lograrlo, y yo siempre recomiendo de que el primer paso para poder hacer un cambio es empezar. Hola, bienvenidas al podcast Juventudes que Inspiran. Soy Jacqueline Arza. Hoy estamos grabando un siguiente capítulo de este podcast y hoy tenemos el honor de presentar a Micaela Rivera, también conocida como Mica Educa. ¿Cómo estás? Ella es activista por la educación y la reducción de desigualdades. Bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, por conversar con nosotros y sobre todo para que nos cuentes un poco más de todos estos planes que tienes, de las acciones que vienes realizando. Así que, en primer lugar, preguntarte quién es Mica Educa para que puedan conocerte. Hola Jackie, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación de estar aquí. Muy contenta de poder compartir un poco más de mi historia con todas las personas de que están viendo este maravilloso nuevo podcast. Y bueno, mi nombre es Micaela, nuevamente. Justo me acabo de graduar del colegio ya en diciembre y ahorita estoy con planes de empezar la universidad en septiembre. Soy activista por la educación y por abogar por una educación de calidad que también envuelva aulas seguras. Llevo en el mundo del voluntariado y en el activismo desde que tengo 8 o 9 años y bueno, aquí muy contenta de poder conversar más contigo. Claro, Micaela nos ha adelantado un poco ya más, un poquito de ella, que vienes desde hace muchísimo tiempo, desde muy pequeña haciendo voluntariados, y ante esto me gustaría preguntarte cómo nace todo esto, ¿no? O sea, ¿quién te incentiva a ti para iniciar en este mundo de voluntariados? ¿Qué acciones realizabas desde los 8 años, nos dices? En realidad todo empieza gracias a mi mamá. Ella, tal como la mayoría de padres, los cuales tratan de incentivar a sus hijos a como que tener un sentido de empatía y solidaridad, ella me trataba de llevar, por ejemplo, al hospital del niño para poder ir a recolectar chapitas y poder entregarlas, para poder ayudar a los niños de piel mariposa. También me llevaba a obras de teatro en la cual tenías que, para poder ingresar, llevar botellas, mucho en el ámbito del reciclaje. Y también poco a poco me empezó a poder inculcar este sentimiento de la retribución hacia tu comunidad. Entonces, siempre me incentivaba a seguir apoyando a la comunidad de una u otra manera, y también eso luego yo lo empecé a llevar a la comunidad que yo tenía más cerca, que era mi colegio. Entonces, allí también trataba de hacer campañas para poder recolectar chapitas, hacía cuentacuentos a las niñas más pequeñas de los primeros grados, y así fue como todo empezó. Y ahora, tú tienes en tu bolerita acá, Mica Educa, me encanta, es literalmente tu pequeño fragmentito de tu nombre, entonces esa es tu organización, ¿verdad? ¿A qué edad inicias tu organización ya de manera formal y cuáles fueron esos primeros pasitos y por qué? Yo empecé con Mica Educa a los 12 años, unas semanas antes de cumplir a los 13 años. Ya. Y todo empezó en realidad durante pandemia, porque es ahí donde me doy cuenta de que hay tantos niños de que han perdido el acceso a una educación de calidad, y muchos de frente habían perdido el acceso a la educación. Y es ahí donde yo me pongo a pensar, hay algo que yo pueda hacer ahorita desde mi casa a los 12 años, hay algo de que yo pueda hacer. Y justo hablando con mi mamá y hablando con algunos compañeros, me decían, ¿y qué tal si te abres un canal de YouTube y empiezas a contar acerca de cosas que tú sabes y que tienes expertise en ello, y empiezas a contar sobre historia del Perú o sobre temas de ciencias sociales? Capaz podría ser una maestra de artes o una maestra de ciencias sociales, como si fuera algo de que haces en tu tiempo libre. Entonces todo empezó así, como un canal de YouTube que quería hacer para poder contar más de los temas que yo sé, y con la esperanza de que algún niño de que tal vez no haya entendido muy bien una clase en el colegio o clase desde el Zoom pudiera ver mis videos y tratar de revisar mis resúmenes. Claro. Y poco a poco me di cuenta de que más gente empezaba a verlo, y no solamente era verlo para poder aprender de un tema sobre realidad nacional o sobre héroes peruanos, sino lo veían para poder inspirarse de la historia peruana, y cómo a base de estos líderes los cuales yo comentaba, ellos también podían empezar a hacer el cambio en su comunidad. Y así es como Mica Educa pasó de ser un proyecto personal que trataba de ayudar a niños a educarse más en temas de
nacionales y en temas de héroes peruanos a convertirse en una plataforma que buscaba empoderar a los jóvenes a poder inspirarse a base de nuestra historia para poder hacer el cambio en sus realidades. ¿Cómo fue este crecimiento de la organización? Es decir, si bien inicias grabando videos, compartiendo tus conocimientos, también como otra estudiante, ¿cómo fue para ti este pequeño saltito quizá para que se diera a conocer mucho más tu proyecto? Fue algo que en realidad no fue planeado. Fue algo de que surgió también a base de lo que las personas creían que era el proyecto. Porque mucha gente pensaba desde el inicio de que el objetivo de Mica Educa era poder llevar este mensaje de empoderamiento. Y aunque yo lo hacía, digámoslo así, sin la intención, seguía siendo ese el propósito final, pero yo no lo veía. Entonces, a los 13 años yo decía, yo hago videos para poder tratar de ayudar a chicos de mi edad a poder entender temas que tal vez no entendieron en su clase, pero muchos adultos que lo veían pensaban, este video puede ser de gran ayuda para que más niños de tu edad también aprendan a hablar en público o aprendan de que está bien poder conocer más de temas nacionales. Y poco a poco, mientras yo también leía los comentarios de que me escribían por Facebook, por Instagram, por YouTube, es cuando me di cuenta de que tal vez podía darle más enfoque del que yo había creído a mi propia organización. Y fue ahí donde deja de ser una plataforma digital para poder convertirse ya a una organización juvenil. Ahora, entiendo que te contactaron desde la municipalidad también para compartir tus videos. Cuéntanos sobre eso. Sí, en realidad fue algo que no lo tenía nunca pensado y no, yo lo veía. Sí, todas las inesperadas que pasaron. En realidad creo que cada parte de Mica Educa se basa mucho de lo que sucede en el momento y a base de eso cómo craneamos una siguiente idea. Y es que justo después de sacar nuestro primer episodio, que era acerca de la gran Ima Sumac, que justo lo tenemos ahí arriba, mi ídola desde que tengo memoria, yo hablo sobre su historia, sobre su música, sobre su influencia también en el Perú y cómo pudo llevar nuestra cultura al mundo. Y por mera casualidad, supongo, le llega mi video a uno de los directivos de la Municipalidad de Lima. Y cuando lo está viendo, entonces ahí supongo de que se le habrá ocurrido escribir y pensar, tal vez esto sería importante incluirlo en nuestra programación de la Gerencia de Educación. Entonces me llega un mensaje a mí, yo estoy como que una semana después de haber publicado el video, veo de que le estaba yendo muy bien, tenía como 7,000 vistas en YouTube y estaba muy contenta. Y cuando me llega el mensaje, dice, hola Micaela, ¿qué tal? Mi nombre es tal, nos gustaría poder hablar con tus padres porque tenemos una idea de una propuesta. Entonces yo dije, qué raro, y me está llegando aquí un mensaje. Y le digo, hola, ¿qué tal? Claro, mi nombre es Micaela, te mando el número de mi mamá, ahí estoy atenta. Y yo dije, bueno, será tal vez la gente de que tal si te quiere ofrecer servicios de publicidad o cosas así. Tal vez, Y luego llaman a mi mamá y me dicen, hola, ¿qué tal? Venimos de la Municipalidad de Lima. Y ahí es donde llega la gran sorpresa para nosotros. Y ahí es donde me dicen de que querían de que los videos que yo estaba haciendo de manera independiente desde mi propia cuenta, querían incluirlos en su programación de Facebook de la Gerencia de Educación. Y entonces fue ahí donde nos reunimos finalmente y me dicen, hola Micaela, nos gustó mucho la manera que te expresas y nuestro mayor público son estudiantes de tu edad, pero no tenemos a ningún estudiante de tu edad de que les dicte a ellos. Entonces nos gustaría darle una nueva perspectiva a nuestro canal y que tú puedas ser parte. Entonces, ¿cómo te tomó eso? O sea, ¿cómo lo tomaste tú? Para mí fue una gran sorpresa, porque yo siempre tuve la capacidad de ser más extrovertida y hablar en público sin tener miedo, pero nunca lo tomé como algo que fuera diferente. Entonces, que me dijeran, te expresas muy bien y entendimos claro todo lo que dijiste, y me preguntaban, ¿quién te hace el guión? ¿Lo hace tu mamá? Y yo decía, no, todo lo hago yo de manera independiente, y me dijeron, wow, estaban sorprendidos. Y yo lo que tomaba como si fuera para mí hacer cualquier otro trabajo de la escuela, lo que para mí el programa era hacer como si fuera un trabajo de la escuela pero en mi tiempo libre, para ellos era algo sorprendente y a mí me sorprendió también de que ellos reconocieran algo único en mí. Entonces, cuando sucede esto, ya decidimos al final programar cómo íbamos a hacer como que una programación para Mica Educa en la municipalidad, y al final terminamos desarrollando 2 episodios sobre héroes peruanos al mes, y nuestra alianza duró casi año y medio. Año y medio. Sí.
Espectacular. Y luego de hacer estas grabaciones y hacer contenido para redes sociales, también haces, no sé, quizá acciones más presenciales. Cuéntanos un poco más de las acciones que hace tu organización actualmente. Sí, justo cuando ya volvemos a la presencialidad es cuando me doy cuenta de que Mica Educa tenía muchos más espacios en donde podríamos actuar, ya que no solamente era ya de que la gente podía educarse viendo videos de YouTube o escuchando nuestro Spotify, pero también podían querer ir a un evento presencial. Y justo en ese momento es donde se me escribe una municipalidad de Ica, la municipalidad de Los Aquijes, y ahí ellos me dicen: Micaela, ¿qué tal? Queríamos invitarte porque nosotros mostramos en nuestra Demuna, mostramos tus videos todos los fines de semana y nuestros niños querían ver si hay alguna manera de que te puedan conocer, si hay un Zoom, si hay algo. Y le dije: ¿y qué tal si voy? Y me dijeron: sí, en serio. Yo como que voy, no está tan lejos, creo que sí podemos llegar. Entonces decidimos hacer un programa presencial, si no estoy mal, en septiembre o un poco antes, creo que fue en julio. ¿Cuántos años tenías para ese entonces? Yo personalmente tenía 14 años. 14 o 13 años, no me acuerdo. Sí, pero el tema es que me invitan y yo voy, y justo yo pensé en ese momento como que irán tal vez 5 niños, querrán conocerme o algo así. Y yo había ido pues todo uniformada. Y había ido con algunos como que marionetas y cosas así, porque mi plan era poder hacer un cuentacuentos a base de los cuentos de María Rostorowski. Entonces yo había ido preparada y pasa como que los primeros 15 minutos de la hora puntual y no había nadie. Y yo estaba asustadísima. Y luego pasa ya finalmente como que la media hora y yo me había ido del escenario y dije: voy a esperar un rato, voy a ir a conversar un ratito con la persona que me invitó para poder como que preguntarle cómo va a ser la programación. Y cuando vuelvo y me dice: ya, Mica, son como las 4:30, creo que a esta hora ya van a llegar. Y efectivamente salgo y habían como 20 familias de que estaban esperando, padres con hijos, algunos hasta con sus mascotas se habían ido, y yo era la persona más contenta del mundo. Y cuando terminamos ese día dije: esto no puede ser la única vez en la que hagamos algo presencial, porque hay tanta gente que seguro también lo ve o quiere simplemente, o si no nos conoce, quiere poder escuchar más de lo que hacemos. Y decidí hacer más convocatorias a colegios de que querían de que yo vaya a visitarlos, o tal vez habían personas de que querían aprender directamente cómo es que funcionaba Mica Educa. Y ahí es donde digo: empecemos a hacer de Mica Educa más que una plataforma de videos, hay que convertirlo en una plataforma que sea más como una organización en la cual de verdad involucremos a más personas y hagamos un nuevo cambio, algo de que no solamente vaya a lo digital, sino de que de verdad empoderemos a los niños y a los adolescentes ya yendo hasta donde ellos lo necesiten. Ahora, ¿cómo fue para ti formar una organización? Uno dice, ¿no? Qué chiquita, Dios mío. O sea, porque claro, uno se puede ver quizá a los 12 años haciendo quizá otras actividades, ¿no? Y no se le ha pasado por la mente quizá formar una organización como tú. Entonces, ¿cómo fue para ti todo este reto de conformar una organización y de pronto llevar tu proyecto ya no solamente en el espacio virtual, sino presencial? Para mí fue muy difícil, porque aunque tenía en mi cabeza una estructura básica de tratar de buscar en Google un business model canvas y a base de eso tratar de organizar qué iba a hacer, habían varias cosas de que claramente yo no conocía. Entonces tuve la gran suerte también de poder contar con el apoyo de varios amigos de la organización InnovaG, de la cual pude formar parte desde que tenía 13 años. Y allí me orientaron un poco más sobre cómo funciona una organización, cuáles son los títulos que tienen que tener, cómo hacer convocatorias. Y ahí es donde yo misma como que traté de también buscar en internet, basarme en modelos de organizaciones conocidas que ya existían en el Perú, como la Casa Ronald McDonald, o tratar de buscar eventos grandes y ver cómo es que estos eventos funcionan, y a base de eso ver cómo yo puedo también tratar de hacer algo más pequeño, pero igual original, a base de nuestra misión. Y fue así donde ya poco a poco yo misma, ya a base de lápiz y papel, empiezo a cranear las primeras ideas y estructuras, y poco a poco lo que empezó como algo de que lo hice de manera completamente independiente, se sumaron más personas, se sumaron más amigos, y actualmente ya tenemos más de 60 voluntarios en el Perú y tenemos un equipo de otros 30 voluntarios alrededor del mundo. ¡Wow! ¿Y cómo es la contribución de las personas que se encuentran en el exterior?
Claro, la mayoría de ellos, nosotros buscamos mucho lo que sean talleristas y tenemos tanto talleres aquí en Lima, Perú, pero también tenemos mucho enfoque en provincias y la mayoría de estudiantes en provincias de que forman parte de nuestros talleres no pueden claramente venir a Lima para los eventos, entonces tratamos de hacer dos versiones. Si hacemos un evento, hay versión presencial y hay versión digital. Entonces, la mayoría de veces tenemos requisitos de que nuestros voluntarios sepan español o tengamos también algunos voluntarios de que nos ayuden a traducir. Entonces, por ejemplo, teníamos hace poco un voluntario de India y tuvimos a uno de Sudáfrica que hablaban muy buen inglés, entonces tuvimos que pedirle ayuda a algunos voluntarios de acá, de que hablaban inglés, de que podían estar en la reunión para que digámoslo así, el coach esté hablando, el otro traduja y el estudiante pueda entender todo y así puedan continuar con el programa. Qué espectacular, ¿ah? Imagina todas las posibilidades de networking también que hay ahí en esos espacios. Ahora, ya indagamos un poquito de tu organización, qué maravillosa la verdad, y me gustaría saber, por ejemplo, cómo ha sido para ti tu crecimiento personal. O sea, has accedido a oportunidades que crees que han contribuido muy bien con tu perfil actualmente. ¿Qué nos podrías contar? Sí, yo he sido muy afortunada de contar con el apoyo de varias organizaciones que me han abierto sus puertas con becas y con también ayuda para que yo pueda acceder a varios programas. La primera organización que me abrió sus puertas para poder aprender más de lo que es el liderazgo fue Lidelab. Que es un programa de Colombia y justo ellos me enseñaron sobre cómo era el liderazgo organizacional y cómo era que funcionaban las organizaciones y cómo es ser un líder desde tu comunidad cuando eres niño, y eso fue para mí un gran programa. Lamentablemente ahorita no siguió, pero para mí fue el primer avistamiento que tuve a todo este mundo. Luego de ello me abrió las puertas Innova G de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es uno para mí de las experiencias más graciosas que tuve, porque fue pasar un proceso de admisión a una organización universitaria siendo escolar, cuando recién estaba empezando primero de secundaria. Y fue para mí una de las experiencias más graciosas, cómicas, que lo digo ahora, pero para mí también las que más aprendizaje me pudieron dar. Y también tuve la fortuna de poder ingresar al ALA en el 2022, en los primeros camps virtuales, en el BLB 17, y ya también tuve la oportunidad de ganar el premio Con Causa, que ese me llevó a Chile para poder aprender más acerca de liderazgo. Y sí, y la última oportunidad educativa que tuve fue poder visitar los Estados Unidos con la Embajada de Estados Unidos, gracias al programa On Demand Youth Leadership. Me encanta. Sí. A ver, háblanos un poquito más acerca de estas últimas oportunidades que has tenido y dónde las conseguiste, ¿no? Porque claro, tenemos acceso a internet, claro, algunos tenemos el privilegio de tener acceso a internet, y muchas veces no sabemos por dónde ir o hacia dónde buscar como para tener esas oportunidades. O sea, ¿cuál fue esta ruta para ti? ¿Alguna plataforma en particular en la que te hayas centrado para buscar? Quizá LinkedIn, Instagram, no lo sé. ¿Y cómo fue esta última experiencia? Cuéntanos. Sí, específicamente basándome en la última experiencia en Estados Unidos, que fue en el 2023, me enteré por Instagram, me enteré por la convocatoria por Instagram, específicamente porque yo siempre tengo un afán de seguir mucho las embajadas, porque las embajadas siempre sacan muchos eventos, convocatorias. Entonces yo dije, yo siempre he seguido en mi Instagram a la Embajada de Estados Unidos. Entonces yo ya estaba viendo normal en mi Instagram, y ahí me sale en el feed convocatoria, jóvenes líderes de ámbito digital. Y decía tener interés en redes sociales, proyectos que tengan que ver con redes sociales, en el ámbito digital, cultura. Entonces yo me puse como que, esto es... Y veo, y ahí los requisitos, y decía desde los 15 hasta los 17 años. Entonces estaba como que esto está interesante. Y fue ahí donde le puse la oportunidad a mi mamá y me dice, oye, Micaela, deberías postular. Y le digo, pero hay mucha gente que postula los programas, que no la hago. Y me dice, no, sí, inténtalo, y si pierdes, lo máximo que habrás perdido son
las horas que te habrás preparado para la postulación, pero nada más. Entonces yo ya me había puesto en la cabeza que no iba a postular en realidad, hasta que 2 días antes mi mamá me dice, oye, por cierto, ¿cuándo se cerraba la beca de la Embajada de Estados Unidos? Y le digo, creo que se cierra en 2 días, pero mamá, no voy a perder el tiempo postulando porque creo que no voy a entrar. Y me dijo, ¿sabes qué? Al menos estos 2 días, destínale tiempo a la postulación y si la puedes terminar, envíala. Entonces yo me puse el último día, me puse a terminar los ensayos, terminar la información. Por suerte solamente me estaban pidiendo ensayos y algunos documentos de mi colegio, de mis notas, si no estoy mal, y solamente mandé la postulación y dije, bueno, salga lo que salga, tomé el valor, vencí a mi síndrome del impostor y lo mandé. Y como un mes después, yo ya me había olvidado completamente de que había mandado la postulación, me llegó un correo y me dice, urgente, invitación de entrevista, programa, estimada Micaela, has sido seleccionada como una de las finalistas, por favor agenda una entrevista con nosotros ahorita. Entonces yo digo como que, mamá, me mandaron a la entrevista. Y mi mamá como que, ya llegas a la entrevista y tú sabes hablar bien, así que vamos, se puede. Entonces yo ya estaba lista, me había preparado, la entrevista iba a ser en inglés, entonces yo me preparé mucho para que mi inglés salga bonito ese día. Me hice flashcards para poder como que tratar yo misma de predecir qué preguntas me iban a hacer. Y cuando llego a la entrevista, yo estaba aquí justo en este mismo sillón con mi mesita, mi computadora, y en eso me empiezo la entrevista y me hicieron preguntas que eran completamente distintas a las que yo pensaba que me iban a preguntar. Y justo me empiezan a preguntar, por ejemplo, sobre cuáles eran mis motivaciones para poder viajar a los Estados Unidos. Me preguntaron, por ejemplo, yo hablé sobre que me gustaba el teatro, que me gustaba mucho el teatro allá, y me dijo, como por ejemplo, ¿cuál es tu teatro favorito y por qué? Entonces, cosas de que yo no esperaba. Yo pensé que me iban a preguntar sobre mis proyectos, sobre Mica Educa, sobre algunas becas que había accedido antes, pero me empezaron a preguntar cosas de que eran directamente sobre mí, sobre mis gustos. Claro. Y eso también creo de que fue el ámbito que les gustó más, el de que les contara también de que a mí me gustó el teatro americano, pero todo empezó también porque a mí me gustaba el teatro peruano y el arte peruano, y creo de que esa perspectiva distinta que les di también a mi entrevista, que según lo que ellos me dijeron cuando ya fui admitida, fue la más corta que tuvieron, porque se supone que las entrevistas duraban 20 minutos, la mía duró 7 minutos, y me cortaron y me dijeron chao, y yo juraba que ya había muerto, porque dije, no hay manera de que me acepten si solamente me tomaron 7 minutos. Entonces luego me llega mi carta de aceptación como un mes después. Dios mío, y lo peor es de que me había llegado mi correo y yo me había ese día despertado tarde, y mi mamá me levanta y me dice, como a las 8 de la mañana, me dice, Micaela, por cierto, te llegó un correo, pero lo abrí, pero creo que no es nada. Y él dijo, ok. Y yo, como recién al mediodía, dije, voy a revisar mi correo. Abro mi correo, veo, y digo, mamá, es la beca. Y me dice, ¿qué? Pero esto dice Digit, no dice embajada. Y yo, lee abajo, ahí está, es la beca. Y finalmente sí había ingresado, y fue toda una aventura, porque fueron 3 semanas que pude visitar Estados Unidos con todos los gastos pagados, incluida la visa, etcétera, para que yo pueda aprender más sobre todo lo que es el empoderamiento digital, la educación y todo lo que tenga que ver con la cultura también de intercambio peruano y estadounidense, y fue para mí una gran fortuna de que esta beca fuera la única en ese momento que tenía la embajada, la primera y la última que he sacado hasta el momento, de que fuera un mix entre 3 países. Entonces éramos 7 jóvenes de Perú, 7 jóvenes de Colombia y 7 jóvenes de... Era Colombia, Perú... Y me acabo de olvidar el tercer país. Y Ecuador. Entonces ahí teníamos a los 3 países de que estaban ahí, y fue para mí no solamente una inmersión entre la cultura americana, sino también aprender más de nuestros compatriotas de Colombia y de Ecuador y poder conversar acerca de las diferencias que tenemos en nuestros países y cómo es que nuestras culturas también en Estados Unidos se ven de una manera distinta. Y eso también me ayudó a poder
cambiar también mi manera de ver el mundo y cómo también la educación podría funcionar en el Perú si también mezclamos algunas partes de lo que es la educación estadounidense, que también es mucho más liberal y trata de promover también habilidades como lo que son las habilidades blandas, que en el Perú tal vez no siempre se tienen presentes. No está en el foco las habilidades blandas, que son sumamente importantes, ¿no? Sí. Y nos permiten quizá, justo como a ti, o sea, el explayarte de una buena manera, dejarte entender, una comunicación asertiva, bueno, entre otras cosas, ¿no? Y también, o sea, estoy impresionada por todo lo que nos estás contando, sinceramente, porque creo que es súper poderoso el cómo tenemos que enfrentarnos también a nuestro síndrome del impostor. O sea, porque lamentablemente está presente, ¿no? A veces no nos sentimos listos o capaces para alguna oportunidad que parece maravillosa y que quizá pueda estar lejana a nosotras, pero sí tal vez cumplimos con todos los requisitos, las capacidades para asumirlo, ¿no? Ahora, ¿cómo te va con el inglés? O sea, yo cuando decías, voy a tener mi entrevista en inglés, dije, ¿qué? O sea, ¿manejas el inglés? ¿Lo haces de manera autodidacta? En mi colegio tuve el privilegio de poder empezar aprendiendo inglés, pero más que el nivel del colegio, cuando viene la pandemia, es cuando a mí me empieza a gustar mucho ver teatro musical desde YouTube. Entonces, viendo el teatro, yo quería cantar tal como esos artistas que veía y decía, ¿cuál es la mejor manera de poder tratar a ese nivel de teatro, de actuación, de arte, si trato de copiar su dicción y trato de entender vocabulario, expandir mi inglés? Entonces, yo en ese momento no podía acceder a clases de inglés extracurriculares, entonces literalmente lo que empecé a hacer fue reescribir canciones que me gustaban y tratar de memorizármelas y reescribirlas hasta que mi pronunciación en mi cabeza pudiera funcionar lo suficientemente bien para poder sonar como esos artistas que a mí me gustaba ver. Me encanta, Entonces, poco a poco mi inglés empezó a mejorar también inconscientemente de lo que yo misma hacía, y ya cuando volví de pandemia mi inglés había mejorado muchísimo más. Entonces ya en ese momento también como empecé a involucrarme en voluntariado y en reuniones también con organizaciones de afuera del Perú, entonces por Mica Educa, porque Mica Educa empezó en pandemia, entonces habían organizaciones de Estados Unidos o de Europa también, de que me escribían para poder tener reuniones, para proyectos. Por ejemplo, una vez me escribió una organización en Reino Unido y fue allí donde me dice como que, por cierto, ¿puedo contratar un traductor o puedo ver a alguien de nuestro equipo de que hable en español para que podamos tener la reunión? Y fue esa la primera vez en realidad que dije, lo voy a hacer. Y me dijo, ¿estás segura? Y yo como que sí, no hay problema, yo hablo en inglés. Y cuando tuve la reunión me dijo, oh my gosh, your English is so good. Y yo como que, ay, gracias. Entonces quedé sorprendida y ahí fue donde ya también yo me empecé a armar de valor para poder hacer más videos, o sea, que ya de por sí tenía subtítulos en inglés la mayoría de los videos. Empecé a hacer algunos videos cortos de que el mismo contenido que lo hacía en español lo empecé a hacer en reels pequeños en inglés, y me di cuenta que mucha gente también le gustaba escuchar cómo era la información desde otros países. Entonces fue allí donde ya poco a poco mi inglés, también por la práctica y la frecuencia que lo trataba de usar, empezó a volverse para mí algo mucho más fácil. Y actualmente, bueno, ya ahora de que voy a ir a estudiar a Estados Unidos en septiembre, y ahora sí estoy contenta de que puedo comunicarme bien. No, qué espectacular, claro, te nos vas en septiembre, ¿no? Sí. Qué espectacular. Cuse acá, 1.000.000 de aplausos, señora, por favor, sí. Ya, entonces ya experimentamos esta área. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido toda esta experiencia en cuanto al modelo de las Naciones Unidas, me parece, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido eso para ti? Porque vemos acá un montón de premios. Espectacular, Mica. Cuéntanos un poco más sobre eso. El modelo de Naciones Unidas fue algo muy inesperado para mí. ¿Cómo llegó a tu vida? Gracias a una idea de mi mamá, en realidad. Ya. Porque como ya en ese momento nosotros ya teníamos la alianza con la Municipalidad de Lima. Y la Municipalidad de Lima, mediante la Gerencia de Educación, sacó un post de que iban a hacer el MUN Metropolitano, edición virtual. Entonces, mi mamá me dijo, oye, métete a este evento. Y le dije, pero no entiendo, nunca he hecho debate. Y me dice, sí, pero métete al menos para escuchar. Entonces yo me registré al evento, ingresé, me mandaron una asignación de un país que no entendía nada. Yo nunca en mi vida había escuchado que era un modelo de Naciones Unidas, pero ingresé porque dije, voy a tratar de involucrarme un poco más con las iniciativas de la Municipalidad de Lima porque quiero entender un poco cómo funciona, ¿no? Entonces ingreso al evento solamente por mera curiosidad.
y cambió todo lo que pensaba. Y definitivamente me abrió muchísimo la perspectiva, y estando ya participando en ese evento, que fueron 2 días de que yo estaba ahí metida, no hablaba ni una palabra, pero ahí estaba atenta viendo cómo varios chicos de colegios y universidades de todo el Perú hablaban y conversaban sobre diversos temas, que terminó la conferencia y mi mamá me dijo, pero no estás triste de que no hayas ganado ningún premio, nada, porque siempre en Moon hay premiaciones. Y yo le dije, no, porque me encantó tanto la experiencia de ver, que creo de que ahora sí, cuando vaya a mi segunda conferencia, ya voy a poder hablar por primera vez. Y mi mamá estaba como que me sorprende mucho, porque tú nunca has sido muy nerviosa, pero en esta área como que te pusiste un poquito más nerviosa. Y yo decía, es que toda esta gente habla de una manera tan diplomática y es tan distinto, de que yo también mucho quería observar antes de empezar a debatir bien. Entonces terminó esa conferencia y esa misma noche busqué en Instagram Moon Perú, tratando de buscar si había alguna conferencia abierta, y justo en ese momento había una conferencia que se llamaba P-Moon, que lamentablemente ahora ya no existe porque solamente duró durante la pandemia, pero me metí a esa conferencia con solamente ganas de tratar de hablar por primera vez, pero mucha gente me empezó a decir como que, ¿y si hablas más? ¿Y si hablas más? Y de una u otra manera salí elegida por votación para hacer panel y Q&A, y al final de la conferencia terminé con un segundo puesto, y yo estaba completamente sorprendida porque no me esperaba ni siquiera sacar un premio, y luego me sacó el segundo puesto, y ya desde ese día me di cuenta de que quería continuar ya de manera permanente. Entonces tuve la oportunidad de, en esa misma conferencia, conocer a un amigo de que me dijo, ¿y qué tal si te unes a mi delegación? No tienes que tener equipo en tu colegio, porque yo en ese momento, mi colegio no tenía delegación de modelo de Naciones Unidas, no tenía un profesor que me ayudara, no tenía un mentor, y me dijo, ingresa a mi delegación, yo te ayudo. Entonces ya aprendiendo allí poco a poco, empecé a involucrarme más, y cuando terminó la pandemia ya empecé a hacer modelo de Naciones Unidas presencial, y fue para mí algo de que me chocó mucho, porque en el modelo de Naciones Unidas hay muchos espacios de aprendizaje, pero también es un poco difícil el poder acceder a estos espacios si no eres parte de un colegio de que tenga una delegación, o si no tienes un profesor de que esté directamente apoyándote ahí. Entonces yo tenía que ir con mi abuelo, nos despertábamos a las 6 de la mañana para llegar hasta La Molina a las 8 de la mañana, y era todo un trayecto para mí hacerlo todo sola. Entonces fue allí cuando ya después de tiempo, cuando ya finalmente pude ganarme un nombre por mí misma en modelo de Naciones Unidas, ya después de varios premios, que el año pasado justo mi hermano, que decidió ingresar también a este mundo de Naciones Unidas, me dijo, me gustaría a mí empezar mi propia delegación con chicos de que tampoco tengan una delegación en sus colegios, y me dijo, pero necesito tu ayuda, porque necesito a alguien de que me ayude a organizar todo esto, y yo no sé cómo funciona una organización, pero tú que ya tienes experiencia de educa, me puedes ayudar como que a ver cómo dirigir. Y le dije, bueno, está bien, vamos a intentarlo. Entonces yo, como estaba en quinto de secundaria, yo ya planeaba como que retirarme de Moon ese año, y le dije, bueno, voy a retirarme un poco antes de lo planeado, pero para poder sacar ese tiempo de debatir para poder convertirlo en un tiempo de enseñar. Y fue allí donde empezó Peruvian Leaders Delegation, que es una delegación independiente para poder llevar modelo de Naciones Unidas a todos aquellos estudiantes que necesiten una delegación para poder participar. Y actualmente lo que empezó como una convocatoria pública por Instagram, de que trataba de llegar a cualquier estudiante que quisiera, actualmente ya somos una delegación que va a cumplir un año, y son 30 maravillosos niños que tengo el privilegio de verlos todos los fines de semana para poder entrenarlos de manera virtual y presencial, y tenemos un equipo increíble de 4 coaches de que nos ayudan también para poder dictarles a los niños todos los fines de semana, y así democratizar el acceso al modelo de Naciones Unidas en nuestro país. Cuéntanos un poquito de qué trata esta. ¿Es una competencia? ¿Es un espacio de debate? Así como para que las personas que no sepan absolutamente nada de esto puedan entenderlo. El modelo de Naciones Unidas es un formato de debate en el cual los estudiantes o los delegados pueden simular ser representantes de un país. En cada conferencia a la cual se asiste, al menos en el Perú, que la mayoría lo organizan universidades o colegios, asisten los delegados a un comité. El comité es una organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, la OMS, UNICEF, DAISEC, SOCIUM, y de que
los delegados tienen que representar a los países para poder llegar a una solución a base de una problemática que va a ser planteada para el comité. Por ejemplo, si el comité es UNICEF, pueden hablar sobre la desnutrición de niños en el mundo. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema? Cada delegado tiene que tratar de proponer ideas nuevas para poder pasar lo que se llama el documento de resolución y allí poder llegar a una solución entre todos los países y así llegar a un consenso internacional. Ah, viene que espectacular, lo que nos cuentas. Y bueno, ya se nos fue el tiempo. De verdad que qué espectacular es escucharte y ver también cómo es que todas estas experiencias han contribuido a quien eres ahora, ¿no? Bueno, te pediría ahora que puedas dar un mensaje a las adolescencias, a las juventudes en general. ¿Cuál sería tu consejo valioso para ellas, que quizá algunas son organizadas, quizá otras no, y quizá algunas siguen pensando si deberían dar su salto de fe? ¿Cuál sería tu mensaje para ellas? Yo diría de que nosotros somos aquellos los cuales podemos construir el Perú que tanto soñamos y merecemos. Entonces, si tú también estás pensando en de que puedes hacer un cambio, no tengas más miedo, no pienses de que tal vez no lo vas a lograr, siempre hay una manera de lograrlo y yo siempre recomiendo de que el primer paso para poder hacer un cambio es empezar desde lo que te rodea, ya sea contigo misma o empezar con tu escuela, con tu barrio, con tu cuadra. Puedes empezar a hacer desde las acciones más pequeñas, siempre cuentan. Tú eres aquel líder que puede iniciar el cambio y sin importar si tienes 12 años como yo empecé o tienes 30 años o estás en la universidad o ya terminaste y estás trabajando, siempre hay una manera de poder contribuir a un mejor Perú y todo depende de ti. Así que muchísimas gracias, Jackie, también por la invitación y gracias por todo. Gracias, Mica, de verdad, por aceptar la entrevista. Nuevamente, gracias por todo el contenido, por toda la información que nos has compartido. Y bueno, muchas gracias también a ti por quedarte hasta este punto del video y continúa acompañándonos en este podcast Juventudes que Inspiran. Chao.